Muy bien, vamos a continuar con la parte número 2 de esta clase que corresponde a la multiplicación y factorización de polinomios, ¿de acuerdo? Esta es una primera noción, es decir, es la noción más básica de qué es factorizar, ¿no? Nosotros hemos analizado que los polinomios se pueden agrupar, ya sea por el grado, por la variable, por el coeficiente, etcétera, ¿no? Ya sea por sus sumas, multiplicaciones, divisiones, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una manera burda de llamar a un proceso o a aquello que le llamamos factorización. ¿Por qué? Por aquella sencilla razón. ¿Qué significa factorizar? ¿Se dan cuenta? Aquí viene expresado algo que queda entre líneas, ¿no? ¿Qué es lo que llamamos factor? Bueno, pues nosotros ahora vamos a introducir una pequeña noción de qué es un factor. Y de ahí viene la palabra factorizar, ¿no? Que es como un proceso mecanizado de escribir en factores un polinomio, ¿de acuerdo? ¿Y qué es escribir en factores? Pues escribir en factores es la manera siguiente. Supongamos que nosotros tenemos el número 6, ¿de acuerdo? El número 6 se puede escribir de distintas maneras. ¿Cómo lo puedo escribir? Pues yo lo puedo escribir de la siguiente, como 1 por 6, como 3 por 2, o 2 por 3, o 6 por 1. Nótese que todos dan el mismo resultado. Todos dan 6. 1 por 6 es 6. 3 por 2 es 6. 2 por 3 es 6. 6 por 1 es 6, perdón. Entonces, eso es meramente que podemos escribir el 6 en factores. Entonces, un factor es un producto que resulta en la obtención del mismo número, ¿de acuerdo? Entonces, esta operación o este producto de dos números me da como respuesta 6. Entonces, por ende, se concluye que 1, 6, 3 y 2 son factores de 6, ¿de acuerdo? Y esto mismo lo podemos reproducir con otro número. Si tenemos números más grandes, esto va a ocasionar que tenga más factores. Por ejemplo, el 16, ¿de acuerdo? El 16 puede escribirlo como 1 por 16, 8 por 2, ¿de acuerdo? Sería 4 por 4, 4 por 4, podría ser, también podríamos utilizar las potencias como 2 al cubo, etcétera, 2 al cubo, esa sería otra, ¿no? También podemos escribirla como 2 por 2 por 2 por 2, así sucesivamente, ¿no? Entonces, se dan cuenta, todos estos son los factores de, y obviamente sus inversos, ¿no? Son los factores de 16, ¿de acuerdo? Entonces, los factores no es más que aquel producto de números, o si ya lo pasamos a polinomios, la factorización significa que podemos expresar un polinomio como productos irreducibles de polinomios, ¿de acuerdo? ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, ahora vamos a trasladar estas ideas de factores a los polinomios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo trasladamos estas ideas? Pues vamos a analizarlo desde la siguiente perspectiva. Vamos a suponer que aquí tenemos x al cubo, ¿de acuerdo? O x a la cuarta, ¿de acuerdo? ¿Yo cómo podré expresar en factores x a la cuarta? Pues yo podría escribirlo de la siguiente manera, como x al cuadrado por x al cuadrado. Nótese que x al cuadrado por x al cuadrado me da x a la cuarta. Entonces, de esta manera es de lo que se trata factorizar. Escribir en factores irreducibles del polinomio, ¿de acuerdo? Entonces, ahora nosotros, fíjense que nosotros estamos utilizando un monomio. Entonces, ese monomio se puede trasladar a ideas más generalizadas, es decir, combinaciones de factores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a factorizar?
Vamos a buscar el máximo factor común de una expresión, ¿de acuerdo? Que es el producto de los factores que aparecen en cada término. Es decir, yo tengo que buscar que aquel polinomio que yo quiero factorizar o expresar en factores tenga al menos un máximo factor común. ¿Qué quiere decir esto? Que es el término irreducible más grande que se puede formar con el polinomio, ¿de acuerdo? Ahorita va a quedar un poco más claro con los ejemplos, ¿de acuerdo? Recuerden que esta es una primera noción. Entonces, ¿cómo vamos a factorizar esto? ¿Se dan cuenta? La factorización es reescribir en factores del polinomio original, ¿de acuerdo? Eso es factorizar, reescribir en factores el polinomio original, en factores irreducibles, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, el 4x es un monomio irreducible. Este ya no se puede reducir porque ya no podría escribir, yo podría escribir 2 por 2x, ¿no? Pero sería redundante, ¿no? ¿Por qué? Bueno, vamos a analizar lo siguiente. Esta operación, o el hecho más bien de factorizar, nos está indicando que debemos escribir lo mismo con diferentes factores, ¿no? Con diferentes polinomios. Entonces, 8x al cuadrado más 4x, ¿cómo se puede factorizar? Pues su factorización es 4x, paréntesis, 2x más y. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta que si yo multiplico, por eso aquí les explicaba de la multiplicación, tiene que dar lo mismo. Al momento de multiplicar los factores me debe de dar lo mismo. Entonces es 4x por 2x, pues da 8x. ¿De acuerdo? 4x por y da 4xy. Y en efecto, resulta ser lo mismo. Entonces vamos a describir el polinomio del punto 1. Entonces, recuerden que nosotros estamos buscando el máximo factor común. ¿Y cuál es ese máximo factor común? Vamos a buscar algo que tengan en común estos dos términos. Vamos a suponer lo siguiente. Tenemos el término de 8x al cuadrado y el término de 4x, ¿de acuerdo? 4xy. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. Factores de 8x al cuadrado. Pues sus factores pueden ser 4x por 4x, ¿de acuerdo? No, disculpen, 4 por 2, ¿verdad? 4 por 2x. 4x por 2x me da 8x, ¿de acuerdo? También podemos analizar lo siguiente. Puede ser 8x por x, ¿de acuerdo? 8x por x, ¿de acuerdo? O etcétera, ¿no? Vamos a suponer que tenemos esos nada más. Entonces vamos a escribir los factores de 4xy. 4xy. Pues sus factores únicamente, yo puedo escribirla como 4x por y, o como 2xy, bueno, más bien 2 por 2 por x por y, ¿no? Entonces vamos a ver ahora sí. Es muy importante que ustedes empiecen a visualizar los factores, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles serían estos factores? Si se dan cuenta, yo estoy buscando el máximo factor común de una expresión que es el producto de los factores que aparecen en cada término, ¿de acuerdo? Entonces, lo que necesitamos hacer es lo siguiente. Es buscar cuál es el factor que se pueda acomodar mejor a nuestra expresión. En este caso, tenemos que buscar algo que tengan en común los dos. Entonces, tenemos que buscar un factor de 8 y de 4. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, 8 y 4 son factores. Porque yo puedo escribir el 8 y el 4 como productos de ellos, ¿no? Entonces, tienen en común el 8 y el 4. ¿De acuerdo? Aparte, tal vez a veces es muy evidente, pues son números pares, ¿no? Entonces, siempre se pueden escribir como producto de algo, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en común? Aquí hay una x, en el primer monomio hay una x, acá también hay una x. Entonces, aquí hay una y, no, en el primero no hay y. En el segundo sí hay. Entonces,
nuestro máximo factor común tiene que tener alguno de 4, algún múltiplo de 4 o algún múltiplo de 8 y tiene que tener x, ¿de acuerdo? Entonces vamos acá a los factores. Entonces vamos a ver cuáles son los que mejor o mayor se relacionan. Si se dan cuenta, aquí está 4x por 2x, me da 8x al cuadrado. Y aquí está 4x por y. Entonces esta es la combinación que mejor me favorece. La voy a poner en negritas. Esta es la que más me favorece. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esto, aquí hay el mismo factor en los dos. ¿Y qué es esto? Bueno, pues hemos encontrado el máximo factor común. Entonces el máximo factor común es 4x, ¿de acuerdo? Entonces 4x es el que debemos factorizar. Es el coeficiente, o más bien es el monomio principal para factorizar, ¿de acuerdo? Y así nos podemos ir con los demás. Ahora vamos a analizar el siguiente. Es 25x al cuadrado más 25 menos 150, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar lo siguiente. Es 25, aquí hay 25, ¿de acuerdo? Entonces son factores, ¿se dan cuenta? Yo puedo factorizarle un 25. Vamos a ver si el 150 se puede expresar como el 25, ¿no? Ok, vamos a verlo aquí. Entonces esto sería igual 25 por 5, 125, 25 por 6, 150. Entonces, yo puedo expresar el 150 como el producto de 25 por 6. Entonces, nótese que ahora yo le voy a factorizar el máximo factor común es 25. Tal vez ustedes estarán preguntando, pero esta vez ¿por qué no x? Esta vez ¿por qué no y? ¿Se dan cuenta? Este x al cuadrado, pues los tres, para factorizarle algo, los tres tienen que tener lo mismo en común, ¿no? Y en este caso, aquí este 150 no tiene x, ni no tiene x al cuadrado, ¿no? Entonces, por eso que nada más se le factoriza en 25. Y aquí está una expresión final, que es la que veremos en la siguiente clase, que es cómo factorizar trinomios. Entonces, les adelanto, estos son los trinomios. Vamos a proceder con el punto número 3. En el punto número 3, se dan cuenta, ahora tenemos 4x a la quinta por y menos 9x al cubo por y al cubo. Vamos a ver qué es lo que tienen en común. 4 es producto, o se puede expresar en términos de 9. No, si se dan cuenta, este es un número entero y este es un número, este es un número par y este es un número impar. Entonces nunca voy a poder encontrar un múltiplo como estos que me dé 9. 4 por 4, 4 por 2 sería 8, pero nunca es 9, ¿no? Entonces, esto no vamos a poder factorizar. Entonces, esto lo dejamos idéntico. Pero, ¿qué es lo que sí tienen? ¿Se dan cuenta? Aquí hay x quinta, aquí hay una y, aquí hay x cúbica y aquí hay una y cúbica. Entonces, ambos tienen x y y. Entonces, lo que se puede factorizar son x y y, ¿de acuerdo? Entonces, ¿pero cuántas? ¿Cuántas? ¿De acuerdo? Entonces, nótese lo siguiente. Aquí yo puedo expresar x al cuadrado por x al cubo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se dan cuenta? X al cuadrado por x al cubo me da x quinta. Muy bien. Entonces, lo que a mí me conviene es factorizar x cúbica de ambos monomios. Entonces, aquí la pongo x cúbica, ¿de acuerdo? Aquí únicamente está una y. ¿Y acá cómo puedo escribir? Bueno, yo puedo escribir y por y al cuadrado, ¿de acuerdo? Para extraerle una y, ¿de acuerdo? Entonces, el máximo factor común es x al cubo por y. ¿Por qué? Bueno, pues y ahora lo que restaría, lo que estábamos diciendo, lo que quedó. Entonces, el remanente es esto. Entonces, vamos a observar si se cumple. Entonces, esto sería x al cubo y por 4x al cuadrado. Esto me da 4x a la quinta por y. Y es este valor. X al cubo por y por menos 9y al cuadrado. Entonces, x al cubo por 9y al cuadrado me queda como 9x
cúbica por y al cubo con esta y, ¿de acuerdo? Entonces de esa manera es como se factoriza. Buscamos el máximo factor común a partir de los factores. Y lo que tengan ambos es yo lo que voy a extraer y voy a poner al inicio, ¿de acuerdo? Recuerden, una manera de comprobar siempre esto es volviéndolo a multiplicar. Si yo lo multiplico, me tiene que dar lo mismo, ¿de acuerdo? Que es lo que discutíamos acá. Entonces vamos a ver unas fórmulas útiles para factorizar, en este caso, cubos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos algunas fórmulas de factorización. Recuerden, todas estas fórmulas y todos estos ejemplos los tienen que ir anotando en su cuaderno, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar lo siguiente, una diferencia de 2 cuadrados. Bueno, la diferencia de 2 cuadrados me está diciendo que dos números o dos polinomios, dos monomios más bien, están elevados al cuadrado. Eso es lo que está diciendo. ¿Y por qué decimos que es diferencia de cuadrados? Bueno, pues se dan cuenta, aquí hay una resta y estos se pueden factorizar o expresar en una multiplicación de dos términos, ¿de acuerdo? Entonces sería x al cuadrado menos y al cuadrado. Se puede escribir como x más y por x menos y. ¿Por qué? X por x, x al cuadrado. X por menos y, menos xy. Y por x sería más xy. ¿Se dan cuenta? Ese menos se cancela y el otro se cancela también. Se cancela con este positivo. Y finalmente x por menos y al cuadrado. Como pueden observar, se cumple. Muy bien. Entonces vamos a factorizarlo de la manera siguiente. ¿Cómo se utiliza esta fórmula? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es escribirlo como un factor. Y esto que esté elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo obtengo 9? Pues el factores de 9 sería 3 por 3 o 3 al cuadrado, ¿de acuerdo? Y factores de a al cuadrado pues sería a por a. Entonces, el factor o el máximo factor común es 3a, ¿se dan cuenta? Porque si yo elevo 3a al cuadrado, me va a dar 9a cuadrada. Y el 16, ¿cómo lo obtengo? Entonces, menos. ¿Cómo obtendría el 16? Factores para encontrar 16. Entonces sería 4 por 4 o 4 al cuadrado, que es lo que aquí está, ¿de acuerdo? Entonces la factorización, se dan cuenta, ya la escribimos en esta forma, como una diferencia de 2 cuadrados. Es por eso que se le dice diferencia de 2 cuadrados, porque estos dos valores están elevados al cuadrado. Muy bien. Entonces, de esta manera nos quedaría como, usamos esta fórmula, es el primer término más el segundo, sería 3a más 4, por el primer término menos el segundo término. Entonces sería 3a menos 4a, ¿de acuerdo? Y de esta manera es como se factoriza una diferencia de 2 cuadrados. También podemos analizar lo siguiente, que es una diferencia de 2 cubos. Bueno, pues la diferencia de 2 cubos es básicamente lo mismo. Ahora, yo lo que tengo, se dan cuenta, en esta fórmula, para la diferencia de 2 cuadrados, lo que nosotros hacíamos era encontrar algún factor que elevado al cuadrado me diera 9 al cuadrado, ¿de acuerdo? En este caso de diferencia de 2 cubos, ahora nótense que están elevados al cubo. Y esta es su factorización, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo que encontrar aquel factor que elevado al cubo me dé el valor solicitado, ¿no? Igualmente de este lado, ¿no? Entonces, ¿cómo obtengo el 8? Si se dan cuenta, yo puedo encontrar el 8 como 2 al cubo, porque sus factores serían 2 por 2 por 2, o lo que es igual como 2 al cubo. El factor de a, para encontrar a cúbica, pues sería a, porque al momento de elevar a al cubo, pues me da a cúbica. Entonces, el factor es 2a, ¿de acuerdo? Menos, ahora, 27. ¿Cómo obtengo el 27? Bueno, pues el 27 tengo que encontrar aquel valor o aquel número que elevado al cubo me obtenga 27. Pues si se dan cuenta, el 27 pues es 9 por 3, 27. ¿Y cómo obtengo el 9? Pues como 3 por 3. Entonces 3 por 3, 9. Por 3, 27. O lo que sería 3 por 3 por 3, que sería 27. Entonces el 3 es el factor
que al elevarlo al cubo me da 27. Muy bien. Entonces vamos a proceder. Ya lo tenemos en la forma como una diferencia de dos cubos, ¿de acuerdo? Entonces el primero, ¿cómo sería? Bueno, pues me dice que la fórmula sea el primero menos el segundo. Entonces este es el primero y este es el segundo. Quedaría como 2a menos 3 por el primero al cuadrado. Entonces 2a al cuadrado más el primero por el segundo. Entonces esto sería 2a por 3 más el segundo al cuadrado. ¿Quién es el segundo? Es 3. Entonces aquí lo elevamos al cubo, al cuadrado. Entonces de esta manera, pues lo que resta sería realizar las operaciones. Entonces esto sería, esto pasa igual, aquí no, esto ya es irreducible, ¿se dan cuenta? Es por eso que a veces se dice términos irreducibles, ¿no? Entonces vamos a continuar, 2a al cuadrado, pues sería 4a al cuadrado. Más 2a por 3 quedaría como 6a. Más 3 al cuadrado quedaría como 9. ¿De acuerdo? Entonces esto sería 9. Y de esto es lo que resultó. Esto es lo que resultó de factorizar una diferencia de dos cubos. Vamos a ver ahora una suma de dos cubos. Básicamente es la misma estructura, solo que cambian los signos. Nótese que aquí están los signos cambiados. Muy bien. Entonces, estos signos que están cambiados, pues es para la diferencia de dos cubos, suma de dos cubos. Vamos a proceder con el siguiente ejemplo. 125, ¿cómo lo podemos encontrar elevado al cubo? Pues como 5 al cubo. ¿Por qué? Porque 5 por 5, 25. Por 5, 125. Es decir, 5 por 5 por 5, que sería 125. Entonces, si yo elevo 5 al cubo, me da 125. Entonces, ese es el factor de este primer valor, ¿no? Tenemos a al cubo, entonces el factor de a, pues sería a, ¿de acuerdo? Más, ¿cómo encontramos 1? Pues elevar 1 a cualquier potencia siempre nos va a dar 1. Entonces, 1 al cubo, pues siempre va a ser 1. Entonces, nuevamente, ahora vamos a usar esta fórmula. Sería el primero más el segundo, 5a más 1, aquí está. Abremos el corchete, entonces sería el primero al cuadrado, sería 5a al cuadrado, menos el primero por el segundo, entonces esto sería menos 5a por 1, más el segundo al cuadrado, entonces aquí sería más 1 al cuadrado. Pues ya hacemos las operaciones, 5a al cuadrado me da 25a cuadrada, menos 5a por 1, menos 5a. 1 al cuadrado, 1. Entonces de esta manera es como se factorizan y es una primera noción de esto. Vamos a hacer algún ejemplo aquí. Factorice cada polinomio. Muy bien. Entonces vamos a factorizar el inciso A, ¿de acuerdo? Entonces el inciso A, lo primero que tengo que hacer pues es escribir sus factores, ¿de acuerdo? Entonces, se dan cuenta, están elevados al cuadrado. Muy bien. Entonces, como están elevados al cuadrado en el inciso A, yo lo que tengo que usar es la diferencia de cuadrados. Por lo tanto, lo tengo que expresar como una diferencia de dos números o de dos objetos que están elevados al cuadrado. ¿Cómo obtengo 25? Bueno, pues yo obtengo 25 como 5 por 5, o lo que sería 5 al cuadrado. Muy bien, ya obtuve el primero. R, ¿cómo lo encuentro? Bueno, pues es R al cuadrado, pues lo entrego como R. Si mi factor es R y le elevo al cuadrado, me da R cuadrado. Tenemos el 49. ¿Cuáles son los factores de 49? Pues los de 49 sería 7 por 7. Y 7 por 7, pues se puede expresar como 7 al cuadrado. Muy bien. Y S al cuadrado, los factores de S, pues son S, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con la solución, ¿no? Ahora sí, yo tengo 25 R al cuadrado menos 49 S al cuadrado. Muy bien. Ya obtuve estos factores, entonces los tengo que reescribir. Muy bien.
Entonces yo voy a escribir 25r al cuadrado como 5r al cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo elevo 5r al cuadrado, pues me da 25r cuadrada. Menos el segundo al cuadrado, es 49s al cuadrado. Y este lo voy a escribir como 7s al cuadrado. Muy bien. Y ya nos quedó, ya se dan cuenta, estamos en esta, ya lo escribimos como esta fórmula, en este paso, ¿no? Entonces vamos a proceder con el siguiente. Lo siguiente que podemos proceder, pues es ya básicamente escribir el producto. Entonces sería el primero más el segundo por el segundo menos, por el primero menos el segundo. Muy bien. Entonces, conforme practiquen un poco más esto, se van a ir familiarizando. Entonces, esto nos quedaría como 5R más 7S por 5R menos 7S, ¿de acuerdo? Y hemos encontrado la factorización correcta. ¿Por qué decimos que es correcta? Pues vamos a multiplicarlo para comprobar. Entonces 5R por 5R me da 25. R me da 25. R al cuadrado. Muy bien. 5R por 5R, 25R al cuadrado. 5R por menos 7S. Pues esto nos quedaría más por menos, sería menos 5 por 7, 35 RS. Muy bien. Y por este lado tenemos 7S por 5R. Nos quedaría como más 35 RS. ¿De acuerdo? Ahora el último. 7S por menos 7S quedaría como menos 49. Menos 49S al cuadrado. Y esto nos queda, si se dan cuenta, 35RS más 35RS, pues esto se cancela, ¿no? Y únicamente nos quedan los de los extremos, ¿no? Entonces, como observan, nuestra factorización es la correcta, muy bien. Entonces, esto es básicamente la respuesta. ¿De acuerdo? Esto fue para comprobarlo, lo que está acá, lo que voy a ponerlo en negritas, eso fue para comprobarlo, ¿no? La multiplicación. Pero la respuesta es esta. Esta es la factorización. Muy bien. Entonces vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Muy bien. Entonces con el siguiente ejemplo vamos a ver una diferencia. Estos ustedes los realizan como ejercicios. Recuerden que tienen que ir anotando las fórmulas, haciendo algunos ejemplos de los que se dejen por aquí, etcétera, ¿no? Vamos a factorizar ahora estos cubos, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es una suma y esta es una resta de cubos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el inciso A. Bueno, vamos a hacer el inciso B, parece un poco más difícil. Vamos a hacer el inciso B. En el inciso B, yo ahora tengo que encontrarlo, este polinomio, como aquellos valores o aquella diferencia de valores que al elevarlos al cuadrado nos den, que al elevarlos al cubo, en este caso, perdón, que al elevarlos al cubo nos den el monomio, ¿no? Vamos a continuar y vamos a analizar el primero. Es 8c sexta. 8c a la sexta. Muy bien. Ok, creo que tomé una captura. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, fue una captura, no la deseada. Ok, entonces tenemos 8c al cuadrado. Entonces 8c a la sexta, perdón. 8c a la sexta, ¿cómo lo puedo encontrar? Bueno, yo puedo encontrar el 8, ¿cómo lo voy a encontrar? Bueno, el 8 es como 2 por 2 por 2. Entonces, 2 por 2 por 2 sería 8, o en otros términos, 2 al cubo, ¿de acuerdo? C a la sexta, ¿cómo la puedo encontrar? Recuerden que al elevarlo a la potencia o al elevarlo al cubo me tiene que dar lo mismo.
Entonces yo puedo escribir como c al cuadrado. ¿Por qué? Porque c al cuadrado al momento de elevarla me va a dar c al cuadrado al cubo, me da c a la sexta, ¿de acuerdo? Entonces esto sería c al cuadrado. Hemos encontrado los factores del primer monomio y vamos con el segundo. Ahora es 27, menos 27. Menos 27 d a la 9. Menos 27 d a la 9. Pues los factores de 27 yo lo puedo escribir como menos 3 por menos 3 por menos 3, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Menos 3 por menos 3 da 9. 9 por menos 3, menos 27. O yo lo puedo expresar como menos 3 al cubo, ¿de acuerdo? D a la 9. ¿Cómo puedo obtener D a la 9? Bueno, si yo tengo que elevar D al cubo, ¿qué valores producen ese D a la 9? Pues este lo producirá D al cubo, ¿de acuerdo? Entonces D al cubo es el factor mínimo irreducible de este caso. ¿Por qué? Porque D al cubo, ¿se dan cuenta? Si yo tengo D al cubo y le elevo al cubo, D al cubo elevada al cubo nos da D a la 9, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos los factores de cada uno o expresado de la forma solicitada, ¿no? Entonces vamos a insertar la ecuación y ahora es 8c a la sexta, 8c a la sexta, ahorita lo muevo, que 8c a la sexta, ahí está, menos 27 d a la 9. Ahí está. 8c a la sexta menos 27 d a la 9. Esto lo tengo que escribir como una, recuerden, en este caso son diferencias, una diferencia de cubos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo tengo que expresar esto como una diferencia de números o de objetos elevado al cubo, ¿no? Esto es lo que tengo ahora. Ahí está. Entonces, ¿cuáles fueron los factores? ¿Se dan cuenta? Fueron 2. Entonces, en el primero fue 2. ¿Cuál fue su factor? 2c al cuadrado. 2c al cuadrado. Muy bien. Menos, ahora este valor. Entonces, se dan cuenta que encontramos que fue menos 3. ¿De acuerdo? Entonces, este valor es menos 3. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso, hay que tener cuidado con el signo, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Bien, entonces, estamos tratando una diferencia. Entonces, vamos a aprendernos esta fórmula. Es el primero menos el segundo por un trinomio, ¿de acuerdo? Este sería el primero al cuadrado más primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Pero ustedes siempre tendrán esta fórmula de referencia, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso sería, bueno, vamos a seguir la regla, sería menos, o ustedes lo pueden poner, puede haber distintas formas aquí de ponerlo. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque 3 al cubo es 27 y con este menos se hace negativo, que es lo que tenemos acá. Entonces, d al cubo, ¿de acuerdo? Fue el siguiente factor. Y nótense, nos quedó de esta manera. ¿Por qué? Porque 2, si yo elevo 2 al cubo, me da 8. C al cuadrado al cubo, C a la 2 por 3 sería 6, C sexta. 3 al cubo sería, sería 27, por este menos, sería menos 27. D al cubo sería D a la 3 por 3, que sería 9. Entonces, ya lo único que falta pues, es escribir la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, como es diferencia, lo que tenemos que hacer es seguir esta regla, ¿de acuerdo? Entonces, es el primero, entonces sería el primero más el segundo,
No, de hecho creo que es menos, ¿de acuerdo? Sí, es x menos y, o el primero menos el segundo. Entonces, esto sería 2c al cuadrado, 2c al cuadrado, menos el segundo, que es 3d al cubo, 3d al cubo, por, ahora el trinomio, que era el primero al cuadrado, vamos a ponerlo aquí, ¿ok? Entonces, es el primero al cuadrado, vamos a ponerlo aquí, entonces el primero al cuadrado sería 2c, 2c al cuadrado, muy bien, y esto va a estar elevado al cuadrado, más el primero por el segundo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿cuál sería? En este caso, si se dan cuenta, tenemos que tomar estos dos valores y multiplicarlos, ¿de acuerdo? Es x por y. Entonces, esto sería el primero, que es 12 al cuadrado, 12 al cuadrado, por 3d al cubo, 3d al cubo. Ahí está. Más, ahora el segundo al cuadrado. ¿Y el segundo quién es? Es 3d. 3d al cuadrado. Muy bien. Y ahí está la fórmula, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, pues es básicamente, pues, desarrollar esta operación, ¿no? Vamos a hacerlo. Vamos a copiarla y pegarla. Ahí está. Entonces, vamos a realizar estas operaciones. 12 al cuadrado. 12 cuadrada al cuadrado me queda como 12 al cuadrado es 4. C al cuadrado quedaría como C a la cuarta. Muy bien. Entonces, aquí nos quedaría únicamente C a la cuarta. 2C a la cuarta, vamos a ponerlo así. 2C a la cuarta, muy bien. Más 2 por 3 sería 6, más 6. 2 por 3, 6. C cuadrada por D cúbica, pues quedaría como C cuadrada por D cúbica, ¿de acuerdo? Más 3 al cuadrado sería 9. D al cuadrado, de hecho, este es al cubo, ¿verdad? Este es D al cubo. Entonces, D al cubo al cuadrado quedaría como D sexta, ¿de acuerdo? Este sería 9D sexta. Y esta es la respuesta. Muy bien, entonces, el proceso para factorizar no es complicado. Lo único que tenemos que hacer es pensar en factores, ¿de acuerdo? Como lo hemos descrito hasta el momento. Entonces, aquí están estas fórmulas. Entonces, me despido de esta parte número 2 y continuamos la siguiente sección con factorización un poco más a fondo, ¿de acuerdo?